¿Por qué algunos pacientes iban a poder recuperarse de una lesión renal aguda y otros no? Aprovecharé este caso clínico como para dar una explicación de por qué, dependiendo de dónde partamos, vamos a tener una recuperación total o no. Y dice la pregunta: mi mamá llegó con esa misma situación, o sea, una obstrucción por litiasis que llevó una creatinina a tener 5.7. 2 meses después ya tenía una creatinina de 1.7. La pregunta es: ¿puede que siga bajando esta creatinina de 1.7 a un número menor? Como siempre, la respuesta es un depende. Pues depende cuánto tiempo hayan tardado en resolver la obstrucción. Ya hemos hablado en otros videos que mientras más tiempo está obstruido la vía urinaria, así sea un solo riñón, esto puede llegar a tener consecuencias en ambos riñones. Y bueno, ella comenta que el cólico nefrítico, o sea, el dolor asociado a la litiasis, fue el 8 de enero y para el día 14 ya se había resuelto. Fueron prácticamente 6 días, sabiendo que prácticamente con 7 días puedes llegar a tener cambios que no van a resolverse tan fácil como en otras circunstancias. Entonces, ella menciona también otro antecedente muy importante. Hace mucho tiempo, ella también tuvo otro tipo de lesión que también pudo haber generado un daño renal. Entonces, bien, vamos a la explicación de por qué una persona puede recuperarse al 100% o no. Digamos que partimos de un riñón que tiene una tasa de filtrado glomerular de 90 mililitros por minuto. Esta persona, como este caso clínico, digamos que pasó a tener una creatinina de 5.4. Por lo tanto, pasamos a tener una lesión severa que puede llegar a generar cierto grado de disfunción. Y esto, aquí es donde nos vamos a centrar. Si tenemos un estado 3, puede llegar a generar dos caminos: la progresión de la enfermedad, o si podemos llegar a resolverlo, puede llegar a tener una regresión de la enfermedad. Digamos que le va bien y tiene una cierta regresión. Esta regresión va a depender de la capacidad que tengan nuestras células adaptativas que van a estar en la zona tubular, y esta respuesta adaptativa nos puede dar diversos escenarios clínicos. Uno, donde este paciente de manera rápida puede llegar a tener una recuperación prácticamente de la creatinina que tenía. Otros tantos puede que ya no tengan la recuperación total y se quede en una creatinina, como ella lo maneja, en 1.7. Aquí habrá dos escenarios: una aparente recuperación que puede llegar a ser su creatinina de la misma forma, o una recuperación real. ¿Por qué hablamos de una recuperación más o menos parcial? Porque este tipo de pacientes puede que lleguen a tener de nueva cuenta una tasa de filtrado de 90, pero ha perdido prácticamente toda su reserva renal, que son aproximadamente de 30 mililitros, y ya no va a regresar a ser un riñón normal, sino que ahora se considerará un riñón con alta susceptibilidad de tener una lesión renal aguda. Aquí es donde es importante saber que esta paciente tuvo ya previamente a esto una situación donde requirió alguna intervención hace muchos años. Esto quiere decir que muy probablemente ya no estábamos partiendo de un riñón normal, sino que estábamos partiendo de un riñón con alta susceptibilidad o incluso con algún daño leve. Esto hace que la capacidad de este riñón que se encontraba con una disfunción severa, que tuvo probablemente una progresión y además tuvo una reparación maladaptativa, haya hecho que en lugar de tener una reparación completa de la región tubular, pueda que haya tenido ya zonas de fibrosis y esclerosis, llevando prácticamente a daño que puede llegar a generar la llegada a la enfermedad renal crónica. Y es que esto se esquematiza de esta forma también. Una vez que empieza el daño, que estos son horas desde que inicia el daño, pueden pasar de 2 a 7 días. Recordemos que con ella fueron 6 días los que se instauró este daño. Y de aquí va a depender, aunque se tenga una tasa de filtrado normal, y dependiendo el daño, considerando que ella pudo llegar a tener una tasa de filtrado normal, pero llegó a tener una lesión prácticamente en un estadio 3 al llegar a más de 5 de creatinina, que es básicamente más de 4, con lo que lo determinaremos, y aquí puede llegar a tener una regresión a una tasa de filtrado, pues lo más normal que pudiéramos llegar a esperar probablemente sería en esta situación si ha tenido diferentes estadios de lesión renal. Y en el peor escenario es que esta ya no recuperara y se mantuviera con un daño, ya asociándolo a una enfermedad renal crónica. Es por eso que las trayectorias, depende si hemos tenido diferentes episodios de lesión renal aguda, pues va a tener un comportamiento distinto en cada persona, y esto es de donde partimos. Aquel paciente que tiene diversos episodios de lesión renal tendrá menor capacidad de recuperarse, y aquel que es su primer evento pues tiene más probabilidad de tener una recuperación total, una recuperación parcial o una recuperación que ya no va a llegar al 100%, pero puede llegar a un 90 o un 70%.